Y eso es lo que tenemos que aprender de la naturaleza. Si esto lo equiparamos, no sé, al ciclo de la lluvia, ¿no? Ya sabemos cuál es y todo este proceso de condensación del agua, pero no es que solo llueva una vez y ahí termina la cosa. Todo se vuelve a repetir. Y eso es algo que nosotros como seres humanos y empresarios y profesionales necesitamos aprender, que esto no es un proceso al que llegas y te sientas en la cima a disfrutar el paisaje, es algo que tienes que estar trabajando y este loop infinito, y por eso el amateur profesional y el estudiante eterno, porque tienes que estar abierto y entender que aunque tú te quieras mantener fijo y decir, no, es que yo ya aprendí esto, no es que estas fórmulas son las que me han funcionado en mi negocio, no es que esto es el ad que más funciona, todo es cambio y todo es movimiento. Como todos los años, las plataformas sociales entre los meses de noviembre a febrero están saturadas de publicaciones, algunas más serias que otras, de personas, algunas más profesionales o experimentadas que otras, tratando de predecir el futuro, compartiendo lo que creen que será tendencia en los siguientes 12 meses. Pero como dicen por ahí, la mejor manera de predecir el futuro es creándolo, y esto es precisamente en lo que mis invitados hoy han estado trabajando en los últimos 5 años. Yo soy Efraín Mendicuti y he creado este espacio para conversar con algunos de los más destacados líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo sobre su trayectoria, lecciones y mejores prácticas para hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Esto es Entre Mentores DLC. Una pareja singular que han sabido hacer equipo en lo profesional y en lo personal. Primero, apasionada de la creatividad, pero aplicada a mejorar la forma en la que resolvemos problemas y mejorar el desempeño de las compañías. Fernanda Rocha, bienvenida. Y después, otro gran apasionado de la creatividad y del desarrollo de talento, y además del diseño de futuros, un viejo amigo de ya algunos años, mi querido Jonathan Álvarez, mejor conocido como John Black, ambos cofundadores de Blackbot. Amigos, bienvenidos a Entre Mentores DLC. Wow, qué gran bienvenida, es un placer estar acá y sobre todo es un honor poder tener este acercamiento y este espacio para poder platicar contigo y por supuesto con la audiencia que te escucha. Muchísimas gracias, Fer. Yo fan de ti, Efa. La verdad, Efra, hemos tenido algunos momentos en líneas de tiempos en el pasado y es un honor estar acá, en verdad. Te estimo muchísimo y te admiro el doble. Muchas gracias, amigo. Ya tenemos varios años de conocernos. Una de las, anecdóticamente, una de las primeras entrevistas que me tocó hacer en línea, o que me entrevistaran a mí en línea, fue precisamente contigo, hace por lo menos unos 15 años ya, seguramente. Entonces, sí, exacto. Si han escuchado otros episodios de Entre Mentores DLC, seguramente habrán visto que me encanta empezar por el principio para conocer un poco de la historia de cada invitado. Cosa que hoy va a ser súper enriquecedora, porque además son 3 historias, ¿no? La de Fer, la de John y la de Blackbot. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por el principio, Fer, y nos platicas un poco sobre quién es Fer y cuál ha sido el camino que has recorrido y que te ha traído hasta este punto en tu vida y en tu carrera? Y después hacemos lo mismo contigo, John. Súper bien, pues fíjate que justo la semana pasada cumplí años y cada año tengo la osadía de hacerme la misma pregunta sobre quién soy ahora, ¿no? Y a partir de esa conversación, hoy estoy segura que al menos al día de hoy me puedo definir como posibilista. Es decir, estoy abierta a todas las posibilidades y a que tenemos tantas alternativas como queramos, y eso pues nos permite hacer prácticamente cualquier cosa que deseemos, siempre y cuando pues haya cierta disciplina, pasión, etcétera, ¿no? Pero que hoy estamos viviendo una era de muchas posibilidades. Así que de primera instancia esa soy yo. ¿Y qué me trajo hasta acá? Algo que afortunadamente nunca dejé que se apagara hasta la fecha, y es la curiosidad. Yo, desde que tengo uso de razón, desde que recuerdo quién soy, cuando te asumes como un ser humano en este planeta,
sé que la curiosidad ha sido un motor muy importante que me ha movido a hacer, desde estudiar lo que estudié hasta encontrar otras formas de hacer las cosas. Y bueno, yo en esta curiosidad pues me puse a estudiar una carrera de mercadotecnia, aunque no era necesariamente lo que quería, pero era lo más cercano a lo que yo quería en ese momento. Y como esto no era lo que al 100% era lo que yo quería, pues lo combiné estudiando ingeniería civil. Entonces, por alguna razón de esta curiosidad, me aventuré a explorar, aunque al final del día no terminé ingeniería civil porque estudiar 2 carreras es una locura. Y al fin como que la misma vida me llevó por el camino de tomar la decisión de sí tomar la licenciatura ya en serio de marketing. Y por tomarla en serio me refiero a obtener el grado de la licenciatura. Y a partir de eso, pues afortunadamente comencé a trabajar muy joven, justo por esa razón de la curiosidad de saber, bueno, quiero saber qué se siente trabajar, etcétera. Y eso también me llevó a nivel personal, pues a salir de mi casa joven también, ¿no? A independizarme porque era como de, no, yo quiero mi casa, mis reglas, mi todo, ¿no? Y bueno, pues ya a partir de que comencé a trabajar y a explorarme en el mundo de los negocios, de las grandes compañías, siempre tuve esta idea de que quería emprender, pero como que yo dije, primero voy a experimentar o jugar con juguetes ajenos, ¿no? Si algo se descompone, pues al final del día que alguien más lo pueda arreglar. Tenía como esta intención de aprender, sí, de los mejores, pero adquirir el suficiente expertise como para yo aventurarme a hacer algo. Y así lo hice. Estuve trabajando en diferentes empresas, siempre en la parte de marketing, pero en la parte de marketing que en ese momento nadie quería estar. O sea, en la parte de los números, de los retornos de inversión, en la parte cuantitativa, que a todo lo demás les daba un poco de flojerilla, como estar ahí, decían, ay no, que lo haga Fer, ¿no? Y a mí me encantaba, entonces prácticamente yo me la pasé ahí en un rincón haciendo cosas, experimentando, programando, haciendo métricas y aprendiendo otras habilidades que pues poco tenían que ver con el marketing, o al menos en ese momento parecía que no tenía nada que ver, como empezar a programar, etcétera, y que hoy afortunadamente me ha servido de mucho. Y pues después de haber trabajado en empresas como, no sé, Samsung, Liverpool, Banamex, etcétera, como que llegó el momento en el que yo dije, bueno, ya suficiente de estar aquí en el mundo empresarial, creo que es momento de poner mis reglas otra vez, mi casa, mis reglas, y hacer las cosas a mi manera o como yo creo que son óptimas. Y afortunadamente en ese momento de mi vida, que estaba atravesando una catarsis personal y profesional fuerte porque estaba decidiendo cuál era el siguiente gran paso en mi vida, me topo por azares del destino, literal, con John en una conferencia donde yo tenía que dar la conferencia, era en Tijuana, y entonces pues ahí me aventuré. Fue toda una osadía llegar porque yo me enfermé días antes y ya casi que no iba, pero bueno, siempre esta responsabilidad de cumplir con la palabra y con lo que te comprometes, pues me llevó así como de, bueno, voy al doctor que me dé algo, me tomo unas pastillas y llego al lugar, ¿no? Y pues ahí comenzó la historia y ahora voy a dejar que John platique un poco de él. Muy bien. Muy bien. Eso es muy fácil de entender. Soy un adicto a los nuevos medios. Un New Media Junkie. Sí, ese tag name me ha agarrado por años, y es que cuando conoces Internet a finales de los 90s y empiezas a experimentar sobre las posibilidades de esta nueva plataforma, simplemente me sedujo, y era claro que en una curva de maduración ese iba a ser la gran plataforma, el gran medio, como se pensaba en aquel entonces. Y además fue un asesino para mí, porque yo venía trabajando en los medios tradicionales y de repente las audiencias muy de avanzada a la cual les hablábamos a través de revistas o contenidos que estábamos haciendo, pues de repente ya estaban volcando toda su vida digital al mundo de Internet, y de repente escuchaban música que bajaban en Napster, estaban conectados en ICQ, comenzaban a hacer intercambios people, peer-peer. Entonces de repente todas las bases de comercio electrónico, redes sociales, cultura digital, comenzaban a sembrarse estas semillas.
Y eso me atrajo. Prácticamente soy un apasionado del mundo digital. Me declaro un diseñador actual, no diseñador de software, sino diseñador como concepto más amplio, desde diseño de estrategia hasta diseño de futuros, junto con Fernanda Rocha, y ciertamente un amateur profesional. Creo que estamos en una rama donde cuando te declaras que sabes algo, puedes empezar a olerte a ti mismo y empiezas a apestar obsolescencia, porque te das cuenta que no hay reglas en este mundo, no hay fórmulas que lo describan, hay siempre nuevas hipótesis de mejora y todos los días nos levantamos con algo absolutamente nuevo. Y hablando de ese absolutamente nuevo, en Tijuana, como Fernanda Rocha lo menciona, en una línea de tiempo de hace casi 6 años, yo caí por accidente a una sesión académica, una conferencia con un amigo mío, que le mandamos un abrazo a Adrián Olaya, y estaba Fernanda Rocha dando una sesión y yo simplemente conecté, como cuando 2 nodos en una sesión de red se conectan y intercambian a alta velocidad data y provocan la magia de esa conexión. Exactamente eso me pasó, y unimos talentos, unimos ideas de lo que pensábamos del medio, del marketing, del diseño, etcétera, y decidimos crear un movimiento contestatario anti-marketing y tratando de poner una nueva hipótesis basada en la innovación, la creatividad, el diseño, y ahora en los últimos años esta perspectiva de poder tener agencia sobre el futuro y entonces diseñar esos futuros. Me encanta. Me encanta. Oigan, quiero hacer un doble clic, gracias a los dos por compartir eso. Tenemos mucho que platicar, hay muchas cosas que aprender de ustedes. Pero antes de eso, o mejor dicho, quiero empezar aprendiendo de ustedes, haciendo doble clic en algunas cosas que ambos mencionaron. Y lo primero es lo que decías ahorita, John, y creo que lo hemos platicado en otras ocasiones, ser siempre ese amateur profesional. Yo lo platicaba contigo como ser ese eterno estudiante, tener la actitud del eterno estudiante o del eterno principiante. ¿Cómo ha sido ese proceso? Me consta, porque tenemos muchos años de conocernos, que siempre has estado tratando de conocer y aprender todo lo que viene. Pero también, no sé qué opines, me parece que a pesar de toda la innovación que se ha dado en los últimos 10 años, la industria publicitaria en particular se quedó un poco estacionada en ciertas soluciones. Es decir, ese fenómeno que dices de saberse que ya, o creerse que ya lo saben todo y que ya llegaron a ese nivel, de alguna manera estancó un poco a la industria utilizando las mismas plataformas de siempre. 100% de acuerdo. Creo que entramos en un facilismo. Es decir, nos pasamos más de una década evangelizando. Y creo que la idea del ad y del concepto de advertising se quedó como estancado en un pensamiento de lo que era la publicidad digital, y tratar de explicar los alcances creativos de cualquier otro formato distinto a ese. Uno, era difícil para quien contrataba un espacio y arriesgaba a contratarlo, y dos, ejecutarlo uno mismo, porque prácticamente lo que estabas haciendo era experimentar. O sea, no había un antecedente, un estándar, un formato, algo que le ayudara al otro a comprender los procesos y las mejores prácticas para implementar esa idea creativa, y eso hacía muy difícil la inversión publicitaria o la inversión en publicidad en aquel entonces en el mundo digital. Y de repente todo se volvió matemático, procesable, algorítmico y sobre todo traqueable, y lo cual fue increíble para la industria de marketing digital. Pero por el otro lado nos dio muchos facilismos. O sea, eran los mismos procesos, eran las mismas tácticas. Evidentemente en el mundo digital lo sexy es que lo podías medir, lo sexy es que podías hacer una división de audiencias mucho más correctas y estratificadas, pero la verdad es que nos vimos envueltos en un facilismo creativo que a la larga molestó a todos. Hoy lo pongo y no quiero golpear a nadie, pero cada vez que te sientas a ver un contenido en YouTube, te sale un anuncio que no solicitaste, que no tiene nada que ver contigo, que es ruido sonoro y visual para ti, y terminas odiando esa entrega de publicidad. Uh-huh. Y prácticamente ese fenómeno está presente en toda la industria. Creo que llegó el momento, Efra, de subir el estándar, subir la conversación, y sobre todo ahora abrazar y entender que la gente tiene un radar hiper sofisticado del bullshit. Y cuando le quitas un poco de su tiempo en el timeline de alto valor que están viendo,
pues ya no te deja entrar, y eso sí es algo que tenemos que luchar todos. ¿Cómo podemos enfrentar esa lucha? Porque estoy de acuerdo contigo y me gusta mucho lo que estás planteando, pero ¿cómo podemos enfrentar esa lucha en una industria donde ya llegamos a un momento de la optimización y del performance? ¿Qué quiero decir con esto? Como con cualquier organización, toda nueva organización, y ustedes que han estado trabajando con distintas empresas de distintos tamaños y en distintas fases, incluso su propia empresa, lo habrán visto, tienes como 4 fases, ¿no? Cuando lanzas un negocio. La parte de formación, el famoso forming, luego viene el storming, ¿no? Todo se vuelve una tormenta. Después viene la normatividad, viene el norming, empiezas a establecer ciertas reglas de trabajo, empiezas a formalizar roles, empiezas a organizar todo mucho mejor para poder dar paso a una siguiente fase que es la de performing. Precisamente ya tienes una estabilidad en el negocio, ya lograste sembrar lo que tenías que sembrar, lograste establecer la operación que necesitabas y ahora puedes empezar a tener un mejor desempeño. Sin embargo, pareciera que las personas que pueden ayudar a hacer un mejor trabajo en cada una de estas fases son muy distintas. ¿Cómo han visto eso? ¿Cómo lo has visto tú, Fer? Tú decías, oye, yo empecé a hacer toda la parte que justo en esa fase de, digamos, storming y la de norming, nadie quería hacer, que era justo empezar a entender cómo íbamos a medir y cómo íbamos realmente a aprovechar todos estos datos que estábamos teniendo para poder llegar a otra fase de mejor desempeño. Pero nuevamente, pareciera que los roles y las personas cambian porque hay gente que puede ser muy creativa para establecer una operación, para crear algo, pero después se requiere de otro perfil y de otra persona para lograr sacarle lo mejor a eso que alguien más creó antes. Pues mira, creo que la forma que hemos encontrado y que nos ha servido a nosotros, como bien lo decías, como compañía y también a nuestros clientes, es intentar, yo le llamo contrabando, el intentar robar cosas de la naturaleza y aplicarlas a nuestra vida, ¿no? En el ámbito profesional, en el ámbito personal, y por supuesto que esto no, o sea, es una idea que data desde por ahí de los 2000, ¿no? La famosa biomímica, o el biomimetismo, que es justamente esto, es, oigan, estos ciclos que tenemos están muy bien, porque al final del día, queramos o no, y estemos un poco cansados o no, pues es lo que nos ha traído acá, ¿no? Y eso es parte del proceso y de la evolución. Pero estas fases que mencionabas de forming, de storming, etcétera, que estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que se nos olvida es que todo es un ciclo. Y eso es lo que tenemos que aprender de la naturaleza. Si esto lo equiparamos, no sé, al ciclo de la lluvia, ¿no? Ya sabemos cuál es y todo este proceso de condensación del agua, pero no es que solo llueva una vez y ahí termina la cosa. Todo se vuelve a repetir. Y eso es algo que nosotros como seres humanos y empresarios y profesionales necesitamos aprender, que esto no es un proceso al que llegas y te sientas en la cima a disfrutar el paisaje. Es algo que tienes que estar trabajando y este loop infinito, y por eso el amateur profesional y el estudiante eterno, porque tienes que estar abierto y entender que aunque tú te quieras mantener fijo y decir, no, es que yo ya aprendí esto, no es que estas fórmulas son las que me han funcionado en mi negocio, no es que esto es el ad que más funciona, todo es cambio y todo es movimiento. Y creo que la situación contextual y coyuntural que estamos atravesando como humanidad el día de hoy no es más que una muestra de estos grandes cambios que son inevitables y a los que nos tenemos que adaptar y que tenemos que dejar de aferrarnos a las cosas, aferrarnos a las ideas, porque todo es perfectible y todo está en constante transformación. Yo lo veo así, o sea, ahí creo que las compañías se obsesionaron con sus productos y servicios. Y estuvo bien, estuvieron ahí 50, 60, 70 años, desde 1950 hasta hoy, vendiendo productos y servicios. Y prácticamente la única plataforma de distribución para decirle a las personas eran los medios masivos. Internet es un medio que lleva 20 años de maduración real. O sea, nació a mediados de los 90, pero realmente después del primer reviente de la burbuja, por ahí de 2000, 2001, hemos tenido 20 años donde hemos realmente podido
colocar nuevas hipótesis y todas las plataformas que tenemos hoy. Creo que hoy las compañías que solo se dedican a hacer productos y servicios están perdidos. Hoy estamos viendo ecosistemas de valor alrededor de un estilo de vida de las personas. Y del otro lado, de la parte de los profesionistas quienes hacemos marketing, había gente muy especialista. Y hoy estamos empezando a tener multi-skills, volviéndolos más generalistas. Es decir, hoy cualquier persona que esté en esa industria debe saber de psicología, de comunicación, de diseño, /visual, sonoro, multimedia, antropología, sociología, negocios y tecnología. Todas estas habilidades y conocimientos probablemente estabas hablando de un equipo de 10 personas en una agencia tradicional y hoy en un perfil que ha venido estudiando el comportamiento humano, el uso de tecnologías, la oportunidad de negocio detrás es una. Es decir, todas estas habilidades y capaz de poder visorear, tener un visor y analizar en cada frente el fenómeno, están haciendo a las personas más completas que están paradas en la industria. ¿Quién lo hace bien? Y recuerden que lo ataqué de dos frentes, desde el punto de vista de los productos y servicios y desde el punto de vista de quienes ejecutamos esta creatividad. Una compañía que lo ha venido haciendo bien los últimos 15 años es Red Bull. Es una compañía que dijo, a ver, yo vendo aguas energéticas, ok, va. Pero además se dio cuenta que los usuarios de las aguas energéticas, el estilo de vida que llevaban, era algo que ellos podían hacer y potenciar, y pusieron una parte del presupuesto importante en mostrar las historias de sus propios consumidores. Y hoy tienen equipos de Fórmula 1 donde todo el tiempo estamos viendo las historias. El año que viene, más bien 2021, va a estar lleno de Checo Pérez para la gente que está escuchando esto desde México. Un mexicano que ha llegado a una marca que es absolutamente disruptiva en cada deporte que está. Y se dan cuenta que el agua ya no es el modelo importante. Lo interesante es la conversación que hay alrededor, las historias de cada uno de los deportistas que hablan del espíritu que la marca está tratando de provocar en esa comunidad. Entonces te das cuenta que no tiene nada que ver con productos y servicios, tiene que ver con formas de vivir la vida. Y de repente esas personas compran un ticket para llenar un estadio y ver a unos riders en unas motos volando en el aire, o se sientan a ver esto en sus tablets viendo la Fórmula 1, o jugando videojuegos brandeados con los logotipos de la marca, porque sienten ese espíritu. Creo que las marcas necesitan cuestionarse, por un lado, cuál realmente es este ecosistema de valor, no de producto, sino de productos y servicios y experiencias en ese ecosistema. Y del otro lado, los profesionales que estamos parados ahí, ¿cómo conectamos todo? Donde el usuario, el humano, está en el centro y rodeado de un tema de propósito, planeta y otras P's que están muy interesantes que hemos explorado ahí. Y eso creemos que es un excelente punto de partida para entender el juego de toda la siguiente década. Oye, me encanta lo que estás tocando y eso me lleva a preguntar o hacer doble clic de nuevo, y ahorita me regreso a los otros, pero quiero darle continuidad a lo que estás hablando. Justo en el episodio que está publicado de Entre Mentores DLC de esta semana con Joseph Jaffe, platicaba yo con Joe sobre su propuesta de el Corporate Apocalypse que toca en su libro Build to Suck. Y entonces lo que decía Joe es que dos de los 4 jinetes del Corporate Apocalypse, como le llama él, son la edad de la empresa y el tamaño de la empresa. Y entonces, y claro, porque se vuelven empresas que están muy fijas y muy montadas sobre un solo modelo y una sola forma en la que a lo mejor una forma de trabajo que a lo mejor hace 20 años fue innovadora y fue totalmente disruptiva y fue lo que les permitió ser lo que hoy son, pero que ahora se ha vuelto su propia ancla. Y entonces se vuelve un jinete del apocalipsis porque ya no te permite crecer. Y entonces, pensando en lo que dices, me recordaste también otra conversación amarrado a esto que decía yo con una persona a la que estoy acompañando como coach en un proceso de marketing para su marca personal. Y el primer interés de esta persona era exactamente cómo me subo a las plataformas y empiezo a usar las plataformas para anunciarme. Y entonces tuvimos que hacer 20 pasos para atrás y la tuve que llevar a no, espérate, no se trata de eso. Vamos a entender primero a quién estás sirviendo, para qué existes, cuál es tu propósito y cuál es el objetivo o el propósito último que quieres servir, y por lo tanto cuál es tu audiencia
mínima viable a la que vas a servir. Y toco este punto porque justo lo que decías ahorita con el ejemplo de Red Bull. Red Bull es una empresa que ya tiene muchos años, es una empresa que es muy grande, pero que ha tenido muy claro desde el principio que no hace todo para todos. ¿Qué quiero decir? Cuando tú comparas un Red Bull con una empresa que pues, debe de tener ¿cuántos años? ¿30 años? ¿40 años? No sé, ¿no? Pero más de 30 sí tiene. Con un Google, que a lo mejor Google tiene 20 años, pero es una empresa gigantesca, ¿no? Pero que ha tratado de ser todo para todos y ha tenido proyectos de todo y para todos, ¿no? Vaya, podríamos contarlos aquí, nos podríamos pasar media hora contando los proyectos fallidos que han tenido y también los que han sido muy exitosos y por lo cual son la empresa que son. Pero mi punto es, la diferencia, la que veo, es que un Red Bull entendió desde el principio que no podía ser todo para todos y que solamente se debería de enfocar a aquellas personas que comparten la misma visión de lo que es una experiencia de vida. Entonces, por ejemplo, yo no consumo Red Bull y tampoco me lanzo de bungee jumps y no es mi forma de vida. Pero la marca la respeto y la admiro mucho porque hacen justo eso que creo que estoy convencido que deben hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que aquí el punto es, hay algo importante que mencionas, no solamente el focalizar tus esfuerzos en saber exactamente a quién le quieres hablar, sino ver el proceso a la inversa, que eso es otra de las cosas que nosotros hemos también explorado. ¿Y a qué me refiero con ver el proceso a la inversa? Hoy, cuando revisamos las teorías y todos los fundamentos de lo que hoy se conoce como el design thinking o el pensamiento de diseño, está centrado pues en el ser humano, ¿no? Y a partir de eso se revelaron nuevos canvas y nuevos métodos como por ejemplo el Buyer Persona, que hoy a la distancia pues ya podemos tener un análisis crítico, al menos más crítico que en su origen, sobre si esto ha funcionado realmente o no. Y cuando hablo del proceso a la inversa es, ese Buyer Persona, por ejemplo, por citar alguno, está concentrado en pensar quién es tu usuario. Pero cuando nosotros hacemos procesos de inmersión y para nosotros mismos como marca, más bien la pregunta siempre es a la inversa, es ¿quién no es nuestro usuario? ¿Quién no es nuestro usuario por su forma de vida, por cómo piensa, por los valores, por cómo se desenvuelve, por el lugar en el que está, etcétera, por ciertas características que tienen que ver, sí, con el perfil demográfico, pero todavía y mucho más a profundidad con su perfil y su estilo de vida, ¿vale? Entonces, a partir de eso, nos hacemos esta pregunta y vienen más respuestas de las que creeríamos al preguntar esto, ¿no? Y eso es muy interesante porque yo no puedo afirmar que Red Bull hace esto, pero sí tengo muy claro que siguiendo con el ejemplo de Red Bull, ellos sí tienen muy claro quién no es su cliente y están dispuestos a sacrificar todo eso por verlo de alguna manera, porque cualquier otra empresa lo vería como un sacrificio de no, pero ¿cómo no voy a llegar a este mercado? Y ellos lo ven sobre todo como un qué bueno que no estés con nosotros, o sea, qué bueno que no seas tú parte de esto, porque esto pertenece a X perfil de personas que no son ni mejores ni peores, simplemente son personas que están alineadas con mi visión y son las que yo quiero acompañar en este camino, ¿no? Y eso para mí es muy, muy valioso, que creo que tiene que ver no solamente con las habilidades que el Foro Económico Mundial nos sugiere, ¿no? Sobre el pensamiento crítico, etcétera, sino que tiene que ver con la madurez que nosotros tengamos al decir que no podemos abarcar todos los mercados y que si lo hacemos necesitamos una infraestructura que soporte eso y estar dispuestos a decir, esto no es para mí, esto no es para mi compañía, pero entonces lo que sí es en lo que realmente me enfoco y a partir de eso creo todas estas experiencias de las que estamos hablando. Creo que el punto es la masividad, la escala y el hiperconsumismo que el modelo económico siempre nos aventó, Efra. O sea, creo que mencionas muy bien y estoy de acuerdo con Joseph los planteamientos que pone. Las compañías se volvieron gigantescas y absolutamente lentas. Y no sé, pongo en la mesa a KLM. O sea, KLM es una de estas marcas tan viejas como Coca-Cola. Tienen más de 100 años en la historia de la humanidad y siguen en activo. Y hoy en día viajar es una de las grandes industrias que está siendo golpeada por todo lo que ha sucedido en el 2020 y lo que va a seguir sucediendo con el turismo. Entonces,
Algo que veníamos discutiendo ayer en la noche, Fer y yo, es cómo van a sobrevivir esta nueva industria del turismo y en particular de la aviación y en particular de KLM. Y tiene que ver con que ellos deben dejar de ser esta compañía, o al menos concebirse como esta compañía corporativa, masiva, llena de procesos, y empezar a comportarse como una soft company, una compañía ligera que pueda crear experimentos, que se permita como Google fallar en algunos, acertar en muchos y sobre todo dejar de verse a sí mismos como una compañía que vende tickets con asientos para que tú recorras millas y empezar a entender el ecosistema completo de la movilidad, en donde KLM va a estar presente desde el patín del diablo porque te quieres desplazar en un tema muy urbano o en algo absolutamente futurista en los siguientes 10 años, en donde KLM te ofrezca hacer un viaje a través de un cohete y haya un KLM Elon Musk junto con SpaceX y te compres un México-París donde llegas en 35 minutos para el 2035. Esta gama amplia de servicios que es el ecosistema completo de movilidad es la verdadera oferta, no el ticket. Entonces creo que todas las compañías van a empezar a voltear a ver eso. Se acabó la hipervisión de una sola cosa de un producto para ahora ser parte de algo mucho más grande que satisface como ecosistema verdaderos problemas de la humanidad. Creo que ese salto, para poder llegar a este salto, las compañías necesitan crear dos operaciones. Una, administrar el presente, es decir, lo ya creado no lo puedes destruir, pero entonces crear estas pequeñas células de innovación, estas soft companies que las ayuden a tomar decisiones. Te voy a poner solamente algo de 10 segundos. Uh-huh. Airbnb tomó en 10 semanas las decisiones que no había tomado en 10 años de vida. Brian Chesky lo acaba de publicar, ha venido hablando con esto desde hace mes y medio, desde que sale a bolsa, y hace 4 meses estaban en la bancarrota, Efraín. O sea, estaban en el, ya no sé qué hacer. Se sentaron a pensar cómo reiniciar la compañía, cómo volver a entender cómo Airbnb, siendo el disruptor, llegó el COVID y hizo disrupción con ellos, y ahora tuvieron que reinventarse con esa misma velocidad. Con esa misma ligereza, con esta capacidad de ser soft company, necesitamos entender prácticamente todas las industrias humanas. Me encanta eso y creo que es esa habilidad de poder pivotear a distintas oportunidades, identificar posibilidades y darte la oportunidad de pivotear hacia esas oportunidades. Es una habilidad que muy pocas empresas y muy pocos profesionales se están dando o nos estamos dando, y creo que es algo que tenemos todos que mejorar muchísimo a nivel personal también, porque esas oportunidades de pivotear de una cosa a otra se dan en todas las escalas, definitivamente. Antes de continuar con este episodio, déjame platicarte que Entre Mentores DLC es presentado por Ricolto Café, una empresa 100% mexicana que desde hace 20 años ha llevado la experiencia del mejor café gourmet de México a miles de oficinas en este país. Hoy, Ricolto Café llega también hasta nuestros hogares a través de su nueva tienda en línea. Puedes conocerlo mejor y hacer tu pedido de cosecha especial de Veracruz, mi favorito, o de Chiapas en grano o molido en ricoltocafé.com.mx. Eso es Ricolto con K de kilo. Visita ya ricoltocafé.com.mx y lleva el mejor café de México hasta tu hogar con Ricolto Café. Oigan, déjenme hacer doble clic, regresarme uno de los doble clics que quería hacer hace rato, porque tiene que ver con esto que estamos platicando también. Fer, mencionabas, y lo mencionaste 2 veces y me llamó muchísimo la atención, y además, perfecto, te imaginé haciendo clic con John precisamente en eso, porque también lo he escuchado platicar de eso en otras ocasiones, y dijiste, mi casa, mis reglas, my way, mi forma. Y eso es súper interesante porque vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que tenemos que seguir ciertas reglas y ciertas expectativas de lo que, pues, nuestros padres con las mejores de las intenciones, nuestros jefes con las mejores de las intenciones, nuestros maestros con las mejores de las intenciones, nos dijeron que tenía que ser, o era como nos iban a evaluar para decir eres exitoso o no, esto es la forma en la que se tienen que hacer las cosas, solamente puedes crecer de esta manera, si escogiste una carrera tienes que seguir en esa y se acabó, y entonces tienes que ser contador toda tu vida, ¿no? Y empezaron
Pues vaya, respondiendo a un modelo y una necesidad que en la sociedad de aquel entonces, cuando se requirió ese modelo, venía muy al caso, pero hoy día no lo es. Es más, yo retaría si alguna vez vino al caso o no, de todas maneras, por cierto. Pero, ¿cuál ha sido esa visión, ¿no? ¿Por qué esa visión, Fer, de mi casa, mis reglas, mi forma? Y eso trae consigo grandes ventajas, pero también trae consigo grandes obstáculos o retos que tienes que vencer. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues creo que si echo un vistazo, siempre, como te decía, esta inquietud de la curiosidad siempre la tuve, pero justamente me enfrenté a esto, ¿no? Y creo que, no sé, quizás voy a pecar por aventurarme a decir esto, pero creo que los tres que estamos acá, pues fuimos estos chicos que en alguna fase de nuestra vida sufrimos bullying de alguna manera, ¿no? De alguna manera exacerbada al resto de personas. Entonces, cuando empiezas a notarte distinto a los demás y sientes que eres como esa pieza que no termina de encajar y vas probando y dices, bueno, ya probé esto y no me gustó, y ya probé esto otro y tampoco me gustó, etcétera, es cuando dices, pues entonces hay algo en mí o que está mal, como todos me han hecho creer o han intentado hacerme creer, o que puedo tomarlo como una ventaja y transformarlo en algo que realmente termine por diferenciarme del resto, que fue al final lo que yo logré hacer, ¿no? Pero para llegar ahí, pues como dices tú, no fue sencillo, porque el querer ir contra la corriente, y por la corriente pues es como el status quo del orden de las cosas o el deber ser, pues tienes que atravesar y sacrificar mucho. Hay momentos en los que este camino es muy solitario, ¿no? Porque vas decantando personas, ideales, creencias, y de repente volteas a tu alrededor y dices, ¿cómo que me quedé solo? Entonces el malo sí era yo, ¿no? Pero cuando en el fondo de tu ser, ¿no? Te das cuenta que pese a que el camino es complicado, pero aún con todo y eso te hace sentir bien a ti, te satisface y dices, sí lo volvería a hacer. Creo que ahí es cuando te das cuenta que pues todas esas habilidades son realmente una ventaja, ¿no? De hecho, es justo de lo que yo hablé en una TED Talk que tuve la oportunidad de platicar, era eso, la falsa promesa del sé tú mismo. Pues todo el mundo te dice, sí, sé tú mismo, pero nadie te dice cuánto va a costar eso, ¿no? Y no solamente en el costo, el sacrificio, sino el tiempo y como todo lo que tendrás que soltar para poder ser tú mismo. Aunque sí tengo que decir que ya viendo a la distancia, por supuesto que no me arrepiento, por supuesto que lo volvería a hacer, pero sí es asumir la responsabilidad de quién eres y qué estás dispuesto a sacrificar. Y creo que hay algo, a mí hay una metáfora que me gusta mucho del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que dice que cada puerta que abres es dar un no a otras 30 puertas que pudiste abrir, ¿no? Y creo que eso pasa y a veces nos cuesta trabajo porque dices, híjole, voy a tomar esta oportunidad, pero si no es, y si no era la puerta que tenía que abrir, la idea de volver a intentar abrir otras puertas nos abruma mucho, que es, esto lo traslado a la parte profesional, es como, ¿cómo que no funcionó ser contador? Pero que ya es muy tarde para dar marcha atrás, y no, realmente claro, nunca no es tarde, pero por supuesto que da mucho miedo. Oye, me encanta lo que acabas de decir, sobre todo, cómo lo presentaste, ir decantando a las personas. Y es que dicen por ahí, ¿no? Que somos la mezcla de las personas de las que más nos rodeamos todos los días. Y esa frase siempre la han puesto o nos la han presentado en el contexto de rodéate de quienes quieres y entonces aprende de ellos y rodéate de quienes admiras, etcétera. Pero la realidad de las cosas es que más frecuente que no, nos rodeamos pues de nuestra familia, nos rodeamos de la gente más cercana con la que crecimos y no necesariamente siempre es la gente que nos va a llevar, a pesar de que nos quieran y las queramos y los amemos con todo el corazón, no necesariamente son las personas que nos van a poder llevar al siguiente nivel o acompañar siquiera al siguiente nivel en nuestras vidas o lo que queremos hacer. Entonces, esa responsabilidad, como lo presentaste, esa responsabilidad de saber quién eres y tener el valor, el coraje
de decantar incluso a seres queridos para tú poder seguir adelante en ese viaje, es poderosísimo, durísimo, pero poderosísimo. Sí, totalmente. Y creo que eso, al menos para mí, desde la perspectiva que tenemos en Blackbot, este poder de la libertad se convierte en una de las riquezas más pues, poderosas, como lo decías tú, que hemos vivido, ¿no? El hecho de que tú puedas tomar tus decisiones con todo lo que eso trae consigo, una vez que aprendes como a domesticar ese poder, se vuelve invencible prácticamente, porque entonces te das cuenta que todo va a depender de ti y no vas a tener que echarle la culpa a nadie, ni decir, es que fue la pandemia o fue, ¿no? Uh-huh. Sabes que hay una parte de ti que corresponde a esta responsabilidad y que la asumes y que la enfrentas y que por supuesto, como bien lo decías, esto no quiere decir que vas a terminar solo al final de tus días, sino que vas a empezar justo a encontrar otras mentes y otras personas y otras compañías que estén en la misma sintonía y que al final pues van a ser parte de esta historia o de este viaje o de esta empresa o de este camino profesional. Y es riquísimo cuando te empiezas a encontrar a todas estas personas y empiezas a hacer clic con otras mentes y empiezas a intercambiar puntos de vista y empiezas a enriquecer tu vida y la de esas personas. Eso es una experiencia maravillosa. John, debo de preguntar en esto y justo con este esfuerzo de decantar, creo que y de saberse rodear de la gente que necesitamos rodearnos. A veces hay personas que a lo mejor dejamos un tiempo, pero que luego podemos regresar y encontrar una reconciliación. Y debo de preguntarlo, lo hago con muchísimo cariño y mucho respeto. Yo me acuerdo hace unos años, tuvimos, porque yo también, un descontento con la industria en general de marketing digital, con la forma en la que las asociaciones estaban planteando hacer el desarrollo de talento y la forma en la que se pretendía seguir, pues ya ni siquiera me gusta la palabra, pero evangelizando un mercado y siguiendo educando un mercado, etcétera. Y yo me acuerdo que hubo un descontento fuerte, ¿no? Pero sin embargo, ahora veo que había una especie de reconciliación, o más bien, déjame saber si lo estoy asumiendo equivocadamente, pero yo he visto una especie de reconciliación con esa industria, como que ahora, después de toda esta transformación que has vivido, has encontrado una forma de traerle algo nuevo a esta industria para reconciliarte con ella. ¿Estoy en lo correcto? No, creo que, es muy romántico, pero sigo muy enojado, porque muchos de esos líderes con los que estuve enojado hace media década siguen tomando liderazgo. Así que dejé de estar en la sombra del liderazgo de estas personas y decidí crear hipótesis que pudieran permitirme avanzar más rápido en términos de las lecciones que queríamos dar. Y ahora, ya con una base instalada de conocimiento, eso lo estamos dando, pero a chorros. Es decir, en Blackbot estamos creando todo tipo de documentos, tenemos clases gratuitas, damos conferencias, tenemos el podcast, igual que esto, ¿no? O sea, la idea es seguir aportando a la velocidad que los grandes no quisieron hacerlo, porque no era negocio. Pues es como, mira, te voy a enseñar cómo sí claro. Se puede, no solo porque sea negocio, sino porque se requiere para elevar el nivel de una región en particular. Ya si en ese momento, en la línea del tiempo, estas grandes compañías requieren una colaboración donde realmente, honestamente, hay un ganar para todos, bienvenidos. Yo no estoy peleado con eso, sino lo que siempre hemos estado buscando. Sí, yo todavía, de hecho, yo ya me declaro anti-marketing. Ya en Blackbot ya no tenemos nada de marketing. Todo lo que hacemos de marketing lo hacemos para nosotros mismos. Es decir, Blackbot le da servicio a la Black School, a la Black Creative Intelligence, y realmente cuando llega un proyecto del exterior lo rechazamos, a menos de que sea un proyecto increíble que podamos colaborar y nos den libertad para hacer las cosas, lo hacemos. Pero digamos que ya no estoy, sí estoy enojado, pero hoy estoy indiferente respecto a lo que ocurrió. Es decir, todo el mundo cambia, todo el mundo madura, y si esta misma industria llega que en el 2022, 2023, se da cuenta que es necesario conectar ciertas habilidades que no las vio hace 7 años, pero que ahora necesita conectar y colaborar, bienvenidos sean. O sea, de eso se trataba desde hace 7 años. Claro. Pero la historia se tuvo que haber escrito de esta manera para que ocurriera, y yo sigo abierto a que pueda existir un momento donde el valor pueda ser entregado a ese nivel. Me gusta lo que escucho y
es inevitable que haya ese catch-up, porque quien no tenga quien no realice ese catch-up de ciertas habilidades y de ciertas estructuras que se requieren hoy día, no van a poder sobrevivir con negocios y negocio como sea, ¿no? Entonces es inevitable, y de alguna manera eso casi una forma de selección, ¿no? Natural. 100%, y que habla de una maduración de cultura digital, habla de temas educativos, evidentemente, de los profesionales que hacemos esta industria, y que ahora está nutriéndose, como les dije, de otras. O sea, ya no es solamente el creativo o el comunicólogo, ahora tiene que ver con todo lo demás: psicología, antropología, tecnología, diseño, etcétera. O sea, creo que nos volvimos multifacéticos en la cantidad de disciplinas que están metidas en esta conversación de la innovación y del diseño digital y de las plataformas digitales y del marketing. Creo que estamos en uno de los momentos en donde más exquisitez ideológica y creativa tenemos en la historia de la humanidad. De acuerdísimo. Oigan, debo de preguntarles, con todo lo que han hecho en los últimos años y todo lo vivido, los grandes atinos y los no tan atinados, si ustedes, ahora hablábamos de diseño de futuro, pero no podemos diseñar el futuro si no entendemos también nuestro pasado y nuestro presente. Si ustedes tuvieran ahorita llegar a Doc Brown con el DeLorean, miren, aquí lo tengo atrás de mí, ¿no? El DeLorean, llegar a conocer, les da las llaves del DeLorean para que puedan viajar a cualquier momento en la historia. ¿Hacia dónde viajarían? ¿Al pasado, al futuro, y para qué? Yo tengo claro que sería hacia el futuro. ¿Y para qué? La verdad es que la razón por la que me gustaría sería ver siempre he pensado cuál sería un museo del futuro. O sea, ¿qué hay en el museo del futuro? ¿Cuáles son las cosas, los valores, las creencias que cambiaron? ¿Por qué las cambiamos? Si sigue siendo terrestre o si ya estamos en otro lado. Para mí el arte es una cosa que me encanta, y no solamente como que el arte sofisticado, el arte moderno, sino las formas de creación que tenemos como seres humanos me fascina. Entonces viajaría al futuro para ver cómo es el Museo del Futuro, qué hay en ese Museo del Futuro, y entender cuáles son ahora nuestros valores, nuestras creencias y en dónde estamos en ese momento. Qué rico, qué padre. John. Yo iría al 1 de enero del 2050. Y igual, la razón es porque en ese momento mi vida biológica va a estar en la parte final, es decir, probablemente yo ya esté muy viejo o muerto para ese momento. De tal manera que hoy, siendo 2021, si puedo ver lo que en 2050 va a ocurrir, realmente tengo agencia para poder entender qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué necesitamos corregir, qué errores cometimos como humanidad, para poder regresar al 2021 y tratar de documentar. Y ojo, no quiero ser determinista porque no podrías controlarlo todo, pero sí ayudar a la humanidad en las habilidades que tengo a tratar de corregir, porque no los vas a poder evitar del todo, los pasos que dimos mal como humanidad. Y si eso requeriría que me convirtiera en un tipo de activista para, en un momento en particular, hacer un gran cambio, me encantaría verlo. Hoy, con lo que hacemos en Blackboard, de alguna manera ya viajamos a ese 2050. O sea, Fer y yo tenemos nuestro mapa de ruta de cómo queremos morir y cómo va a ser esa vejez y qué va a pasar en la humanidad en ese momento. Y de alguna manera, con esa incidencia de vida que tenemos y esta claridad, estamos viendo los momentos correctos de la vida misma de nuestra compañía como herramienta para poder influenciar, inspirar, ayudar y crear un antecedente para las próximas generaciones. O sea, 2050 lo digo porque es mi etapa de vida, pero una vez que me muera, van a venir 2 o 3 generaciones más adelante que van a hacer otras cosas. Creo que lo que necesitamos tener como postura todos es la postura del buen ancestro y dejar de pensar solo en mi línea de tiempo y entender cómo vas a ceder esta estafeta a los que vienen atrás de nosotros e inclusive a los no nacidos. Entonces, creo que esa visión me encanta, y esa parte de la cultura. Fer y yo estamos desde Blackboard tratando de crear esta energía de influencia de alta creatividad, alta innovación, alto diseño para poder determinar y influenciar ese futuro. Nos encantaría tener un futuro preferible, fantástico para todos, y estamos trabajando en eso.
Me encanta lo que escucho y eso me lleva a preguntarles algo, porque para que un líder como ustedes puedan hacer ese trabajo, es un trabajo y una meta realmente ambiciosa la que están proponiendo, y está increíble, me encanta, y además me gustó mucho cómo lo pusiste, la postura del buen ancestro, me encantó el concepto y cómo lo compartiste. Ahora, para hacer eso y hacer todo este trabajo que están haciendo, tienen que, como líderes y como personas, desarrollar ciertos hábitos y ciertas rutinas. ¿Qué hábitos y qué rutinas tiene Fer y has desarrollado que te sirven hoy para ser la líder que eres? Y después, John, ¿cuáles son los tuyos? Pues yo creo que ya no son hábitos ni rutinas, ya son adicción. Ok. Pero uno es esta pasión por aprender. O sea, creo que eso está en mi top 1 de las habilidades. Todos los días dedico entre 2 o 3 horas a leer cosas nuevas, a jugar cosas nuevas, a probar cosas nuevas, a entender cosas nuevas, y eso me permite no solamente estar fresca, sino tener un pensamiento de amplio espectro, me permite chocar mi realidad con otras realidades, también me permite generar más empatía, ¿no? Entonces creo que eso me ayuda tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y en segundo, así con esa intensidad de aprender, escuchar a mi cuerpo cuando quiere descansar. Eso es algo que he aprendido quizás a la mala, porque a veces te obsesionas tanto y te encanta tanto trabajo y te desbordas y te apasionas, etcétera, pero te olvidas que pues somos todavía cuerpos físicos que tienen estas limitantes, por supuesto, y creo que algo que he aprendido sobre todo en los últimos años es escuchar mi cuerpo cuando necesita descansar, cuando necesita parar, cuando necesita dormir, y ponerlo en prioridad ante todas las demás cosas, porque si no funciono bien, pues por supuesto que todo lo demás no es posible. Entonces, ese sería. Y tercero, pues yo soy muy obsesiva, la verdad. Entonces, me gusta mucho planificar y con todas estas herramientas de diseño de futuros, pues me siento muy tranquila porque, como John lo mencionaba, pues como te permite planear en franjas de 10, 20, 30 años, pues te permite tener una posible visión, porque ojo, pues tampoco se trata de adivinar el futuro, por supuesto que eso no lo podemos hacer, pero sí podemos anticiparnos de acuerdo a las señales del presente, las historias del pasado, cuáles son los posibles escenarios que podrían ocurrir, y desarrollar esa habilidad del pensamiento hacia el futuro también ayuda mucho a sortear la incertidumbre en el mundo en el que nos encontramos. Entonces yo enlistaría esas 3. Me encanta, me fascina. Sabes que voy a dar un webinar que se llama, de una herramienta que desarrollé como coach, que se llama Los Grandes 3, que básicamente está enfocada precisamente en cómo planear, priorizar y ejecutar tu año. Y lo que me gusta mucho de lo que me acabas de decir es que justo esto está basado en enfocarte en lograr tus 3 más importantes metas del año, pero bajo una premisa. No tenemos que esperar 30 años para empezar a vivir la vida que queremos vivir en 30 años. Lo podemos empezar a hacer hoy, si tenemos claro esa visión. Y entonces vamos marcando, como acabas de decir, con franjas, esos escalones que tenemos que ir conquistando. Muchas gracias por compartir eso. Mi querido John, ¿qué hábitos, qué rutinas has desarrollado tú? En mi caso, creamos un Creative Planner dentro de Blackboard, que se llama Katana, y lo desarrollamos porque en realidad yo era muy desordenado. De hecho, el caos es parte de mi habilidad de creación. Hay quien crea a partir del orden, yo creo a partir del caos. Y entonces, dentro de un caos creativo, planificado, puedes tomar mucha potencia. Evidentemente, hago sprints, o sea, hay días que son 2 o 3 días de 20 horas, pero el cuerpo necesita 2 o 3 días de bajar. Entonces, la parte creativa la hago en los días de bajada, la parte de sprint son alto performance de creación, y de repente son 2 o 3 semanas de ese ritmo, luego bajamos a una semana de tranquilidad. En fin, es una metodología autocreada, donde realmente lo único que me mueve es la disciplina y que ningún día se parezca al día anterior. Y ese es el secreto. Buenísimo. Que ningún día Qué trágico puede ser eso, ¿no? Vivir el mismo día 365 veces en un año. Y luego vivir el mismo año, 30, 40 veces. Mi querido John y Fer, la pregunta de este podcast, la pregunta principal es: ¿cómo
hacemos en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario? ¿Cómo hacen en Blackbot de lo cotidiano algo extraordinario? Todos tenemos superpoderes, Efra. A veces es uno, ¿no? A veces son 10. Socialmente nos dejaban explorar uno, nos metíamos duro a escoge uno, apasionate con uno y es un fregón en eso. Pero te das cuenta que no, tenías 6 o 7 más que no lograste explorar y que socialmente te dijeron no lo hagas, no hay tiempo, te vas a morir de hambre, etc. De lo que se trata en esta vida, hasta donde lo entendemos hoy, yo tengo 39 años, es que la sociedad, no importa lo que te diga, importa lo que tú sientes de ti, conócete y desarrolla y explora las cosas que realmente quieres hacer. Una vez que logras identificar eso, una vez que tienes este mapa de ti mismo, entonces ahora la gran pregunta es cómo le comparto con eso valor a los que están alrededor. Y cuando compartes ese valor, lo único que va a pasar es que el valor regresa en forma de una audiencia, en forma de un modelo de negocio, en forma de un ecosistema donde tú eres una parte importante y llegas a desarrollar un estilo de vida. Valor. Creo que todos nos enseñaron a ponerle antes del valor un capital, un signo de pesos. Y creo que no. El signo de pesos es la consecuencia de haberte descubierto bien, haber conectado y compartido con valor y recuperar, tener un radar, una captura de ese valor, para entonces tal vez convertirlo en dinero en el banco. Muy bien. Muchísimas gracias por eso. ¿Dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar con ustedes? Blackbot.rocks es la página que tenemos. También tenemos la Black School, que es blackschool.rocks. Y tenemos algo que se llama Black Creative Intelligence, que es como el lugar donde ponemos todos los contenidos de innovación, y es blackci.rocks. Maravilloso. Pues ahí lo tienen. No dejen de visitar todas estas propiedades de Blackbot, de conocer más de cerca a John y a Fer. Van a encontrar cosas súper interesantes con lo que están haciendo. Yo les doy muchísimas gracias a ustedes por acompañarme en este rato. Les mando un gran abrazo. Quiero reconocerlos por el extraordinario trabajo que están haciendo. Muchas gracias por eso. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de Entre Mentores DLC. Mi querido John, Fer, les mando un abrazo. Muchas gracias. Te queremos muchísimo. Gracias por la invitación y nos vemos en el futuro. Y muchas gracias también a todos ustedes por escucharnos en este episodio de Entre Mentores DLC. Recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Entre Mentores DLC, porque estoy seguro de que entre sus amigos, colegas y familiares hay por lo menos una persona que se puede beneficiar muchísimo de todos los consejos y lecciones que grandes líderes como hoy, Fer y John aquí nos están compartiendo. Le doy las gracias como siempre al mejor café de México, Ricolto Café, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Entre Mentores DLC. Hasta la próxima.